Debemos entonces establecer un sistema primario que conserve la simetría de la estructura y la antimetría de las cargas. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, simplemente liberamos la fuerza horizontal en el nodo D, es decir, en el patín ese que nos quedaba. Y al liberar esa fuerza y convertir nuestra estructura en isostática, se está produciendo entonces, o se debe producir para que se comporte como la estructura original, una redundante perestática, una reacción X1. ¿Por qué X1? Porque es desconocida. Y vemos que como el sistema tiene un solo grado de perestaticidad, solamente al liberar esta reacción ya tenemos una estructura isostática. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente vamos a dividir nuestra estructura aplicando el principio de superposición en dos estructuras, un sistema 0 y un sistema 1, ya que tenemos una sola redundante. El sistema 0 es la estructura del sistema primario con las cargas de la estructura original. Y el sistema 1, la estructura del sistema primario, pero solamente con la redundante hiperestática. Esto es bastante sencillo, muy intuitivo, y luego vamos a resolver los n más un sistema, en este caso los dos sistemas. Resolvemos el sistema 0 y lo primero que notamos es que es bastante sencillo completar la estática, ya que sabemos directamente cómo se va a comportar la mitad de las reacciones de la estructura. Es decir, calculando solamente las reacciones en A, sabemos cómo obtener o cómo se comportan las reacciones en A', ya que al tener una estructura simétrica con un sistema de carga antimétrico, las reacciones también deben ser antimétricas. De hecho, esto es así, de tal forma de que como mantuvimos el sistema primario simétrico con cargas antimétricas, podemos trabajar no con toda la estructura, sino con la mitad de la estructura, sabiendo que justamente si cortamos a la estructura justamente por el eje de simetría, se va a generar una reacción horizontal. Sabemos que la reacción vertical debe ser 0, por una de las condiciones que tomamos al principio en cuenta por la antimetría de las cargas. Sabemos que el momento es 0, por eso colocamos aquí una rótula. Y entonces lo único que se va a generar ahí es una fuerza horizontal que colocamos como si fuera un patín aquí. Y tenemos entonces una estructura isostática que es la mitad de la estructura original. Entonces, simplemente calcularíamos esta mitad de estructura y obtendríamos con ella los diagramas de solicitaciones que equivalen a los diagramas de solicitaciones de la estructura completa, ya que los diagramas que se obtengan de AB, BC y CD van a ser antimétricos con respecto a los desde D a C', C' a B' y B' a A. ¿Sí? Sabiendo el comportamiento de esta mitad de estructura, entendemos el de la otra mitad. Lo mismo obtenemos o lo mismo realizamos con la estructura o el sistema 1. Dividimos a la mitad y calculamos. Lo que tenemos que tener en consideración, en cuenta, es que la carga que vamos a colocar acá, recuerden que en este caso la carga horizontal es 1 tonelada. Al dividir la estructura a la mitad, como esa carga está justo pasando por el eje de simetría, si dividimos la estructura a la mitad, se va a aplicar la mitad a nuestra mitad de estructura. Es decir, para no confundirlo, si esta carga es 1 tonelada y está por el eje de simetría, cuando dividimos la estructura a la mitad, no se va a aplicar 1 tonelada, sino que se va a aplicar media tonelada, véanlo aquí, a esa mitad de estructura. Luego, calculamos simplemente el resto de reacciones y obtenemos los diagramas de solicitaciones en el sistema 0 y el sistema 1. ¿Qué es lo único que tenemos que tener cuidado? Bueno, que ahora estos diagramas de solicitaciones están con la mitad de la estructura, no con la estructura completa. Vamos a ver cómo afecta eso a nuestros cálculos luego. ¿Cuál sería el paso número 5? Establecer ecuaciones de compatibilidad. Establecer las ecuaciones de compatibilidad es muy sencillo, ya que en este caso tenemos una sola redundante hiperestática, ya que entonces será una sola ecuación que despejaremos simplemente de esa redundante. Entonces, sabemos que escogimos x1 en el desplazamiento, o disculpen, la reacción horizontal en el nodo D. Por lo tanto, la ecuación que tenemos que establecer es el desplazamiento horizontal del nodo D, el cual, al ser articulado a tierra, debe ser 0.
como estamos aplicando principio de superposición para hallarlo, tendremos que eso va a ser igual al desplazamiento horizontal en el sistema 0 más el desplazamiento horizontal en el sistema 1. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, calcular los coeficientes que nos permitan hallar x1. El coeficiente de 1, 0, que es el desplazamiento que produce en el sistema, en la posición número 1, la fuerza del sistema 0, sabemos que en los sistemas 0 se pueden generar tanto asentamientos como cambios de temperatura. En este caso no los hay, pero solo los coloqué para recordar. Luego, simplemente sabemos que deben ser los diagramas del sistema 0 por diagramas del sistema 1 y lo calculamos. Vean que queda en función de E sub 0, que no nos interesa su valor. Van a ver por qué. Lo mismo ocurre con D1, 1, que es los diagramas del sistema 1 por diagramas del sistema 1, es decir, los diagramas del sistema 1 al cuadrado, véanlo aquí. Calculamos y también queda en función de I sub 0. Luego resolvemos el sistema de ecuaciones, que en este caso es simplemente despejar x1, sustituyendo d1, 0 y d1, 1, y encontramos el valor de x1. Ahora, ¿qué ocurre? Vean que todo está en función de x sub 0, y era lo que le decía yo a ustedes en el ejercicio pasado. Ya que no existen cambios de temperatura ni asentamientos en los apoyos, no nos interesa el valor real de la rigidez de los elementos. Nos interesa ese valor de la rigidez relativa para hallar las reacciones, es decir, para resolver la estática. Obviamente, si queremos hallar la resistencia de los miembros, vamos a necesitar estos coeficientes de rigidez, es decir, el E por I sub 0, el A por G, el E por A. Pero en este caso, ya que lo que estamos es resolviendo la estática de la estructura, es decir, hallando las reacciones y los diagramas de fuerzas, no nos interesa el valor real de la rigidez, sino la relación entre las rigideces de los elementos. Sé que este concepto es un poco complejo o abstracto para ustedes ahora, pero será mucho, pero mucho más fácil de entender cuando veamos el método de los desplazamientos. Lo que les quiero hacer notar es esto, que cuando no hay asentamientos ni cambios de temperatura y aplicamos el método de la fuerza, no nos interesa el valor real del E sub 0, sino el E sub 0 relativo entre los elementos. Teniendo entonces nuestra redundante peristática X1, lo que nos queda es encontrar, muy sencillo, las reacciones en la estructura original. Y hay que tener cuidado, ya que vamos a volver hacia atrás. Si ustedes recuerdan, ese X1 que nosotros encontramos, lo calculamos a partir de la mitad de la estructura. Recuerden que solo utilizamos para calcular los diagramas de solicitación, es decir, para hacer las integrales de D1, 0 y de D1, 1, solo utilizamos la mitad de la estructura. Vean que yo solo utilicé la mitad de la estructura. Aquí solo hay 3 integrales y aquí una sola. Y entonces, como solo utilicé la mitad de la estructura, lo que estoy obteniendo es la mitad de ese valor real. ¿Por qué? Porque trabajé en todo momento como con la mitad de la estructura. Y aquí solo les coloqué, disculpe, vamos a ver que cargue, solo les coloqué digamos, las reacciones como deberían ser. Pero trabajé solo con esta mitad. Por ello, estoy aquí y el valor que me dio x1 lo debo multiplicar por 2 para obtener la reacción horizontal en D. También debo aplicar lo mismo para aplicar el principio de superposición y obtener las reacciones en A y A'. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando voy a aplicar el principio de superposición, no voy a multiplicar el sistema 1 por x1, sino por D horizontal, que es el doble de x1. ¿Por qué? Porque no utilicé toda mi estructura, sino solamente la mitad de la estructura para calcular ese x1. Y me preguntarán, bueno, ¿por qué usaste solo la mitad de la estructura? Porque es mucho más fácil. Tengo que obtener solamente la mitad de los diagramas, tengo que hacer solamente la mitad del despiece, y tengo que obtener solamente la mitad de las reacciones, y hacer solamente la mitad de las integrales. Es decir, es mucho más fácil ya que gracias a la antimetría de las cargas y simetría de la estructura, sé cómo se comporta y sé que simplemente al multiplicar por 2 obtendré la reacción horizontal real. Lo mismo ocurriría también en un sistema con cargas no antimétricas sino simétricas, solo que ya no sería la de horizontal sino que sería la de vertical o el momento.
Eso lo verán cuando trabajemos con reacciones simétricas, pero ese es el asunto. Trabajé con la mitad de estructura, por eso multiplico ahora por 2. Y trabajar con la mitad de estructura implica que usé solamente la mitad de las integrales. Finalmente, tenemos que los diagramas de solicitaciones los podemos obtener también por superposición y al igual que las ecuaciones. Y eso sería todo. Vean que es bastante sencillo. Simplemente hay que tener cuidado con los conocimientos teóricos y cómo se trabaja, digamos, cómo afecta la antimetría o la simetría de las cargas en nuestra estructura para poder hacer una simplificación que sea adecuada. ¿Sí? Eso es lo importante, no equivocarnos en el principio, sino tener en consideración cómo afecta la simetría o antimetría de la estructura a la simplificación que haremos sobre nuestra estructura. Vean que pasamos a un sistema que era de 3 grados de hiperestaticidad a uno de uno solo y se simplificó aún más al poder dividir la estructura por la mitad. Es decir, un trabajo que pudo habernos tomado o una clase que pudo haber sido, por ejemplo, de 1 hora, 45 minutos, nos tomó como menos de media hora. Bastante sencillo, ya que solo se trabajó con la mitad de la estructura y se simplificó a un sistema de un solo grado. Eso es todo lo que le quería decir. Va a haber otro ejercicio y será todo. Espero que hayan venido estudiando, que sigan estudiando. Pronto va a ser el parcial. Y por favor, cualquier duda de esto, no deben consultar. Es complicado ver desde un principio cómo afecta esta simetría o antimetría a las simplificaciones que hacemos en la estructura, pero es fundamental que los vean, ya que ello los ayudará a ustedes a tener una mejor comprensión de la estructura.